Bienvenidos una vez más, nos encontramos en la Biblia hoy y como siempre está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Qué gusto, Sebastián, de encontrarnos otra vez y seguir creciendo en este camino de estudio y aprendizaje, porque una cosa es estudiar y no aprender. Creo que poco a poco vamos aprendiendo un poco más de lo que Juan quería decirnos. ¿Cómo Sí. estás? Hola Lucho, qué placer saludarte. Sí, sí, eh, es interesante porque es verdad, cada día vamos aprendiendo un poquito más, cada día vamos conociendo un poquito más a Jesús. Es inagotable Ujú, el estudio de la persona de Cristo y cada día uno, a ver, siente como que descubre cositas que siempre estuvieron ahí, ujú. que siempre se dejaban ver, pero uno tal vez no tuvo la oportunidad de indagar un poquito más allá. Y qué bueno que la iglesia a nivel mundial, una iglesia organizada como es la iglesia adventista, tome la temática, la Ujú. investigue y la profundice para que en el mundo entero todos podamos disfrutarla al mismo tiempo. Recuerdo que este material se hace 5 años antes. De hecho, no lo Sí. tengo aquí, pero lo puedo buscar. De aquí a 5 años adelante les puedo ya ir anticipando Ujú. algunos temas que vamos a estar estudiando para poder notar la tarea organizada y prolija que Sí, tiene sí. nuestra iglesia. Aquí tengo, Lucho, si vos querés, te puedo A ver, anticipar a cómo ver. será el 2025. Dale. Enero, febrero y marzo, primer trimestre, estaremos estudiando sobre el amor y la justicia en la Biblia. ¿Mm? Segundo trimestre, cómo estudiar la profecía y la inspiración. Me encanta, esa temática me encanta. Me encanta. Ujú. Tercer trimestre, a Lucho te va a gustar. Éxodo, el libro de Wow. Éxodo. ¿Mm? Y el cuarto trimestre, de aquí a un año vamos a estar estudiando cómo permanecer en relación con Jesús. Cómo permanecer en relación con Dios. 2026, Colosenses Filipenses, primer trimestre. Religión en el mercado, ese es el título del segundo. El tercer Ujú. trimestre, el libro de Josué. Y el cuarto trimestre, el espíritu de profecía. Wow. 2027, Lucho, 2027. Vamos a estar, mira, 2027 voy a estar a un año de cumplir 50. Tremendo, ¿no? Primera y segunda de Corintios. Segundo trimestre vamos a hablar de mayordomía. El tercer trimestre de eclesiología y el cuarto trimestre sobre el libro de Ezequiel. Así que es Ujú. un placer formar parte de una familia Sí. tan, pero tan organizada que se dedica a estudiar la palabra de Dios. Es interesante porque detrás de esto, con tanta planificación, uno podría llegar a decir, ¿no? Bueno, son seres humanos que organizan algo. Pero vos fíjate lo que nos ha pasado no sé, creo que desde que empezamos a hacer nosotros este programa, hemos visto cómo cada tema nos deja la sensación de que en realidad estamos continuando con lo anterior. Ujú. Que vamos sumando y vamos sumando, ¿no? Y me parece que ahí eso tiene que ver un poco más, no tanto con lo humano de esta organización, de las cosas, de los planes, sino de la mano de Dios también ahí, ¿no? Si uno nota claramente cómo viene con un hilo conductor, es que la Biblia toda, cuando uno estudia Claro. La Biblia toda, etapa a etapa, tiene un hilo Ujú. conductor. Puede cambiar el autor, puede cambiar, pero la Biblia tiene un hilo conductor y es fascinante descubrir este hilo conductor y es fascinante ir atrapándonos día a día un poquito más en este estudio que realmente, insisto, interesantísimo. Bien. Bueno, al fin y al cabo todo habla de la vida, ¿no? Ujú, Porque, a ver, la Biblia no es otra cosa que las historias de vida de quienes son los protagonistas ujú. del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, la historia de vida del hacedor de la vida. eh, es interesante que si uno indaga un poco más, es la historia de vida de nuestra vida. Ujú. ¿M? Y también de la vida futura. Qué buena introducción, Lucho. Uno podría pensar, la Biblia entonces es un libro de historias, sí, de historias de vida, que a través de Sí. todas esas historias de vida cuentan la historia de la vida. Porque en la Biblia Ujú. uno encuentra desde el origen de la vida
el significado de la vida, la fuente de la vida y la vida eterna. O sea, de Ujú, tapa a tapa la Biblia habla de vida, pero de vida ujú, en abundancia. Y esta semana vamos a estar indagando precisamente esta cuestión teológica acerca de la vida. ujú. Bueno, el título justamente es La fuente de la Ujú. vida, ¿no? La fuente de la vida. Y aquellos que les gusta ir a clase, ¿sabes qué me preguntaba mi hijo el otro día? Me dice, papá, mi hijo tiene 11 años. Papá, dice, ¿ustedes también Ujú, tienen que repetir el versículo de memoria en la escuelita sabática? ¿Le dan algún premio? ¿Cómo es? Deberíamos, hijo, deberíamos, pero los mm, adultos hemos dejado ujú, de repetir y de memorizar el versículo que cada semana se elige como tema central. Y no está mal. Claro, esta semana es trampa. Esta semana mm, es trampa porque el versículo de esta semana es hiper mega conocido, ¿no? Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es un ujú. versículo muy, muy conocido, con mucho marketing. Así que aprovechemos esta semana con un versículo tan conocido para juntos como amigos, el sábado, el viernes por la noche, el sábado por la tarde, cuando nos reunimos a repasar esto, repetirlo, ¿no? Y hacerlo propio. Reforzarlo a Ujú. eso. Sí, sí. Reforzar la memoria en este sentido, ¿no? Es interesante cómo empieza, ¿no? Es uno de los tantos yo soy que aparecen en Juan. Ujú. Muy Exacto. significativo. De paso 7 como siempre, el número Ujú, que a Dios le interesa. Bueno, esta semana te leo textual, me gustó porque el autor en un párrafo, o los editores en un párrafo allí por el comienzo de la lectura de esta semana, nos va a dejar muy claro. Dice, esta semana continuaremos, me gusta, ujú, continuaremos, estudiando la revelación de Dios que nos ofrece Juan. También ujú, exploraremos más a fondo el rechazo de Jesús por parte de algunos a pesar de las poderosas evidencias de que era el Mesías. Estudiaremos este fenómeno por dos razones, para evitar el mismo error y para considerar cómo podemos alcanzar a quienes corren actualmente el peligro de cometer ese error. Está clarito ujú, que algunos ujú, rechazaron a Jesús. Ahora, vamos a estudiar por qué lo rechazaron. ¿Para qué? No para condenarlos, para no cometer el mismo error y para ir detrás de aquellos que pueden estar cometiendo el mismo error. ujú. Eh, hasta ahora habíamos visto, utilizábamos un poco la figura de juicio, ¿no? De buscar evidencias, testigos y demás. Claro, tal vez hoy ya empezamos a visualizar un poquito más de, bueno, pero ¿para qué ese juicio o esa búsqueda? ¿Con qué intención eh, tratar de demostrar la divinidad de Jesús? ¿Eh? Hablar de la vida eterna. Y tiene que ver con la misma esencia de Dios. Estoy pensando en Juan, ¿no? ¿Por qué se tomó ese trabajo? Más allá de ese público específico al cual se dirigía Juan, pensémoslo para nosotros. ¿Qué preocupación tenía Juan para con nosotros? ¿No? Bueno, todas estos relatos, en parte son historias también, eh, creo que buscan justamente esto, de que no caigamos en las mismas trampas, en los mismos errores, o que reforcemos aquellas cosas positivas de aquellos que, bueno, tal vez la palabra clave tiene que ver con creer, ¿no? Sí, claro. Es la palabra clave, ¿no? Creer. Y vamos a remarcar esto de la vida, el concepto de la vida. ¿Qué es la vida? Dale. Me encanta porque vos lo solés explicar siempre, el concepto griego, la abundancia del griego o la escasez del español hace que muchas veces se nos mezclen algunos conceptos. Ujú, Y nosotros en griego tenemos dos palabras, digo nosotros, ya me siento un griego, tenemos dos palabras para definir vida, sí, bio y zoe. ujú, Claro, ujú, el bio no hace falta demasiada explicación, tiene que ver con la vida biológica, con la ujú, vida natural, con la vida, la respiración. Zoe tiene que ver con la condición de la vida. Jesús ujú, es la vida, pero ¿cuál? Las dos. ujú, Las dos, porque ujú, Jesús es la fuente de la vida. Él es la vida, en Él estaba la vida, dice, en Él estaba la vida y esa vida era la luz de los hombres, dice Juan capítulo 1, versículo 4. Él es vida. No es que Él da vida, Él es. Entonces, a ver, yo siempre lo explico de la misma manera. Vos podés tener en tu casa
una salamandra, una estufa, un hogar a leña, siempre a leña, y Ujú, vos, cuando te acercás, automáticamente el calor, vos sentís el calor, pero vos te claro. alejás y no te puedes llevar el tronco encendido, es acercarse y permanecer cerca del hogar, cerca de la estufa, ¿no? Que está consumiendo, que está Ujú, quemando y está generando el fuego que te da el calor, pero no te podés llevar el calor en las manos, no, quiero 1 kilo de calor, quiero 1 kilo de fuego, dame 200 gramos de llama, no, no, me acerco y me caliento mientras estoy cerca, porque no es que Dios, que Jesús nos da, Él es. Entonces, en la claro. presencia de Dios, yo puedo disfrutar de la vida porque Él es la vida. Yo soy la vida, dice Él. Y cuando uno entiende esto, se da cuenta, como dice Juan capítulo 10, versículo 17, versículo 18, hasta el versículo 19, cuando uno lo ve, dice, versículo 17, te lo leo, dice, por eso Él me ama el Padre, porque entregó mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volverla a recibir. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Él habla de este poder que tiene solo Él, de poder dar y de Ujú, poder recibir la vida, porque Él es el dador de claro. la vida. Entonces, yo creo que hay para analizar unas ciertas cualidades para pensar qué motivó a Jesús a venir a la tierra a darnos vida, a entregar Ujú, su vida, porque vamos a escuchar el término vida eterna, vida eterna. Bueno, ¿qué motivó a que Jesús, claro, Él era el dador de la vida, entonces por eso la entrega la vuelve a tomar porque solo Él tiene autoridad, que claro. no tienen los ángeles, que no tienen los humanos, solo Dios No. porque es el autor de la vida. Bien. Varias cosas para pensar y tratar de entender entonces. ¿Te parece que hacemos la primera pausa? Ya seguimos. Continuamos en la Biblia hoy. Me sonreía un poco cuando decías, estoy hecho un griego. De alguna manera, Sebastián, todos tenemos ese cruce porque nuestro lenguaje viene de ahí. Nuestra forma de pensar está asentada en esas cuestiones de separar por ejemplo, el caso de la vida, la bios y la zoe, ¿no? Pero en realidad, si hablamos de vida, verdadera vida, están unidas y están Ujú. unidas en aquel que es la vida, ¿no? Eh, Así que me generó cierta gracia este, que, que te percibas un poco griego en ese sentido. Estamos todos en la misma. Y con eso pensamos y de esa manera tratamos de entenderlo a Dios también, ¿no? Ujú. Y no es tan fácil de esa manera entender las cosas, como Dios nos las propone. A ver, me anoté una palabra que aparecía en el material que estudiamos, hablando de yo soy la vida. Autoexistencia eterna subyacente. Yo dije, esto me lo voy a anotar porque es una forma difícil de decir, Él es el hacedor, la fuente de la vida y el dador de la vida. ¿No? Y cualquiera que se para frente a una fuente, lo lindo de la fuente es que no para de brotar, en este caso agua, Ujú, ¿no? ujú. Y brota el agua, y brota el agua, y No deja de brota. ser fuente. No deja de ser fuente nunca. La Ujú, fuente de la vida, en este caso, no deja nunca, porque Él es. ujú, Y remarcando esto que decías al principio, Lucho, no puede haber Zoé sin bio y no puede haber bio sin Zoé. Muchas veces perseguimos tal vez la Zoé, la comodidad, la vida, la comodidad, la ujú, vida cómoda, en el sentido de, bueno, quiero esto, quiero viajar, ujú, y descuidamos la bio. ujú, Y no puedes disfrutar de muchas cosas cuando te falta una de estas dos. Lo mismo pasa cuando uno tiene y se cuida mucho en la vida biológica solamente, pero no pasa buenos momentos con amigos, con familia, en comunión con Dios, tampoco disfruta de la verdadera vida. Entonces, ambas vienen, pero claro, todo se resume a entender que el dador de la vida nos da ciertas tips para poder ujú, entender cómo podemos disfrutar de la vida, ¿no? Y yo creo que una palabra muy interesante es esperanza, el hecho de tener la esperanza ujú, puesta en el futuro,
nos garantiza vivir el presente con tranquilidad y el pasado también con cierto, no olvido, pero sí con cierto sentimiento de, ya está, es pasado y Dios con mi pasado puede hacer maravilla, aunque fue un pasado no tan grato. Entonces ahí Ujú, caemos en el hecho de mirar el ministerio de Cristo y entender qué lo motivó a venir aquí a la ujú, tierra para entregarnos vida. Y yo anoté un par de puntos, tal vez 5, para poder ujú. compartir. Primeramente, Juan 14, versículo 8 y 9 dice que Él vino a revelarnos al Padre. Claro. Él vino a mostrarnos Ujú, al Padre. ujú, ujú. Algo que todo el mundo quería, ¿no? Los contemporáneos de Jesús, ¿cuándo nos vas a mostrar al Padre? Muéstranos al Padre. ¿Quién? O sea, y Él vino a mostrarnos al Padre, Y, claramente. y vos fíjate que en el texto lema, nadie viene al Padre sino por mí. Exactamente. Y de alguna manera es el camino. Ujú. Es que el deseo de los que estaban en la época de Jesús era precisamente este, conocer al Ujú, Padre, descubrir ujú, y bueno, claramente Jesús les dice, bueno, nadie viene al Padre si no es por mí, yo soy, ujú, yo ujú. soy, yo soy. Y esta frase es tan significativa para ellos. Bueno, Sí, segundo punto que sí. anoté, darnos vida en abundancia. Juan capítulo 10 versículo 10 habla precisamente de esto, aquí lo tengo, habla Mm, de, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y hace la contracara del ladrón, ¿no? El claro. delincuente, aquel que viene a robar, haciendo énfasis al enemigo, ¿no? Al Mm, enemigo de Dios, al enemigo de Jesús. Entonces, Él vino para darnos vida en abundancia y para poder disfrutarla. Vino también para tomar nuestro lugar, ya lo vimos la semana pasada. sí. Isaías 53 habla de que es un vicario, un sustituto que viene a morir. Bueno, el libro de Juan dice, Él vino a tomar y a sufrir lo que nosotros deberíamos sufrir. También vino para morir. ¿Cómo morir? Nadie Ujú, nace para morir. Sí, Él nació para morir. ujú, ujú, Su propósito de nacer era morir. ujú, Y Él en el morir cumplía todos estos requisitos para nuestro bien, era para darnos otra oportunidad. Él vino para darnos la salvación. Vino para quitar el pecado. Juan capítulo 1, versículo 29 dice que Él vino a quitar el pecado del claro. mundo. Ujú, Entonces, Él vino a darnos vida y la vida se da quitando al pecado, porque es el pecado el que genera la interrupción de la vida. ujú, ¿No? El pecado es el que provoca la muerte, que es, a ver, ¿qué es muerte? No existe la muerte. Podemos definirla como interrupción de la vida. Así como la ujú. noche es la ausencia de la luz, como el frío es la ausencia del calor, la muerte es la ausencia de vida. Entonces, Bueno, yo no tengo a Dios y tengo muerte. esto que estás diciendo, vos fíjate, qué lógica que tiene con la definición de pecado, es estar separado de Dios. El estar separado de Dios es estar separado de la fuente de vida, por lo tanto no tenés vida. Lo mismo que Exacto. pasaba con ese calor del que hablabas hoy al comienzo para ejemplificar, ¿no? Bueno, es esto básicamente. Ujú. Exactamente. Es la ausencia de la presencia de Dios. Ujú, Es inevitablemente la decisión personal de apartarnos de Dios. Es la ujú, muerte. ¿Qué es la muerte? Es eso, ni más ni menos. Porque ujú, como Él es el dador de la vida, nosotros nos... Pero, a ver, ¿y cómo? Si yo me entrego a Jesús y le rindo adoración a Él, sirvo, colaboro, lo amo, me entrego, creo. Entonces, ujú, no voy a conocer la muerte. A ver, no confundamos, perdón, ujú, no confundamos el sueño, claro. la siestita que nos Ujú. vamos a pegar, digo, aquí en Argentina decimos pegar una siesta, la siesta Sí. que nos vamos a tomar aquellos que tal vez Ujú, pasen al descanso antes de que Jesús venga. No estoy ujú, hablando de ujú. eso, porque eso en realidad no es muerte, eso es No, claro. descansar, dijo Jesús, no está muerto, está durmiendo. No estoy Ujú, hablando de esto, ese es un proceso de descanso. Hoy hay ujú. tantos que están descansando, ¿sí? En el dormitorio, en el cementerio diríamos, pero cuando El otro Cristo día venga, estaba explicando exactamente eso a un grupo de chicos acá. Que tanto se habla de cuestiones de, uy, el cementerio como que es una palabra, ¿viste? Bueno, significa dormitorio, ujú. básicamente, coemeterius, ¿no? Entonces, en ese dormitorio donde uno duerme, duerme hasta que Cristo venga y nos continúe dando vida, pero no significa que estoy muerto.
estoy descansando. Ujú, Y esto es ujú, interesante también, ¿no? Porque en este pensamiento griego que vino a contaminar la idea de Dios en la Biblia, nos propone, bueno, después de la muerte no hay ujú, nada o después de la muerte hay todo. Y no es ujú, ni una ni la otra, porque la muerte en ujú, realidad la conoceremos cuando Cristo venga por tercera vez. Por ahora es un descanso. Termino esto. Otro puntito el vino para darnos vida eterna. Juan capítulo 3, los versículos que están antes del 3:16, el 14 y el 15 nos remarcan que Él vino a darnos vida eterna. ¿Vida para quién? Para los que crean en Él. ujú. Es un don eso creer también, ¿no? Me había notado algo de esto, a ver si encuentro la frase. Eh, Tiene que ver con la fe, obviamente creer. Exacto. Y por la fe, y esa fe, hablando del concepto de fidelidad que siempre remarcás, Sebastián, vos, que me parece que es muy atinado. Pero por la fe creemos. Ese es un don de Dios. Y la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Eso tiene que ver justamente con estar cerca de Dios. Ujú. No se puede pretender estar cerca de Dios sin leerlo, sin escucharlo. Y, pero me gustó, como decía acá un texto, debemos elegir conscientemente entregarnos a Jesús. Viste que, a ver, siempre estamos en esa disputa, parece, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado cómo se dicen las cosas. Sí, pero yo tengo que hacer algo, Ujú. ¿viste? Con el riesgo de como si tuvieras que comprarte la salvación. Ujú. La salvación está disponible. Eh, a ver, ¿cómo ejemplificarlo? La fe es un don de Dios, o sea, no es que yo la fabrico, pero yo tengo que decidir conscientemente mantenerme cerca, estudiar la palabra de Dios, estar cerca de Dios, para que esa fe se siga desarrollando. Es como que pretendas tener un título sin haber ido nunca a clases, no haber Lu- estudiado nunca. Lucho, esta semana estuviste de festejos, yo sé, Ujú, porque tu hija logró bueno, alcanzó un logro, ¿no? ujú, Que para cualquier padre es hermosísimo. sí, Rindió su último final y terminó sí. una carrera, ¿no? Ya podemos decir Ujú. que este, Lucho tiene una hija psicóloga, ¿no? Con Dígame, lo, licenciada. Lígame licenciada. Bueno, de paso, felicitaciones para ella. ¿Y vos tuviste que proponerte en tu corazón amarla o festejar con ella el logro? Oh, tengo que festejar, tengo que ir a festejar. No, 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 no te mentalizaste. No fue una Claro, obligación tuya interna anotarme. Después, si ella prueba ir a festejar. No, no, te nace del sí, corazón, te brota del sí. corazón. El día que fuimos papás, tal vez antes del nacimiento, a veces nos preocupábamos a ver cómo seré buen padre, la amaré, seré. Y no, es como que naturalmente se dan estas cuestiones con nuestros hijos por el Ujú, amor que le tenemos a nuestros hijos. ujú, Cuando uno ama a Dios, todo el resto viene añadido. ujú, Viene, o sea, no tengo que andar pensando en obligaciones que me fabrica tal vez la denominación, la creencia, la iglesia humanamente hablando, ¿no? La iglesia humana que me fabrica, no, tengo que hacer esto, tengo que hacer. No, no, lo haces por el amor que le tenés a Dios, porque claro, cuando valorás todo lo que Él hizo, estos puntos que ujú, acabamos de leer, cuando uno se encuentra en el Evangelio de Juan, con un Jesús que viene y entrega la vida, que viene y muere, que viene y nos regala vida en abundancia, que nos muestra al Padre, que nos muestra el camino, uno no tiene otra alternativa que devolver tan grande amor con amor y ujú, servicio, y es lo natural. Entonces, ujú, acá el tema no pasa por lo que tengo o no tengo que hacer, pasa por cuánto conozco o no ujú, al dador de la ujú. vida. A ver si está bien dicho. Llega un momento en que te sale creer, Ujú. ¿no? Suena muy argentino eso, pero es más o menos así. A veces uno, te lo digo honestamente, Lucho, a veces ni quisiera cuestionar algunas cositas como para motivarme a estudiar otras, ¿no? Ajá, Pero me es ajá. imposible, ¿no? Porque cuando uno estudia, en este caso, el cuerpo humano, la perfecta creación de Dios, cuando uno estudia absolutamente el diseño de Dios en todo, no puedo dudar del amor de Dios y Ujú, de la planificación de un Dios tan amoroso que envió a su Hijo, que también es Dios, porque es Dios, ujú, y que tomó
una vida humana, una forma humana por la Mm, eternidad, simplemente que para entenderme y para darme la opción de continuar viviendo. Es maravilloso el plan de salvación. ujú. Bien. Hacemos una nueva pausa, Sebastián, y ya seguimos. Continuamos en la Biblia hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Me quedaba pensando en lo que mencionabas antes. Tal vez lo sintetizamos en esta idea de que al fin y al cabo te termina saliendo creer, ¿no? Es parte de un aprendizaje eso. No sé si, bueno, vos tenés etapas en tu vida en que analizás las cosas desde diferentes lugares y vas adquiriendo experiencias. Me imagino que tu etapa de periodista, todas las cosas que pasaban las analizabas periodísticamente. Yo pienso en la comunicación, a veces hablo con mi hija de un montón de temas y yo lo analizo mucho desde la locución y veo tantas similitudes en muchas cosas de la vida y muchas actividades, ¿no? Y viste que uno analiza las cosas desde lo que es y de lo que aprendió a hacer. Ujú. O sea, si aprendemos a ser cristianos y creyentes, vamos a analizar las cosas desde ese lugar. Claro. Y eso no nos limita, ¿eh? Nos para en un determinado lugar. Ujú. Interesante, porque a veces no somos conscientes del título que cargamos, el hecho de decir soy cristiano, Ujú, pero muchas veces no nos tomamos el tiempo de conocer a Cristo, de entender para poder compartir esto del cristianismo y nos llamamos cristianos, pero no vivimos como Cristo. Interesante, Lucho. ujú, Cuando uno es, en mi caso, vos dijiste, me gusta el periodismo, estudié, me formé, trabajé muchos años de periodista y yo sigo pensando como periodista. Entonces, porque mm, lo soy, no es que ujú, quiero. Entonces, ujú, ante cualquier hecho, yo estudio el folleto de escuela sabática, estudio la Biblia como periodista y voy probando y voy buscando, me voy preguntando el cómo, el por qué, el para qué, ujú, el dónde, el cuándo, y predico como periodista, porque quiero llevar un mensaje de aquí a allá para que la persona salga con todas estas preguntas resueltas. A ver, ¿para qué vino Jesús a la tierra? ¿Cómo vino Jesús a la tierra? ¿Cuándo vino? ¿A qué vino? Entonces, ujú, intento, ¿no? Y claro, cuando uno es un hijo de Dios y lo entiende, y entiende lo que significa ser hijo de Dios y ser cristiano, uno va a aceptar el resto, va a creer, porque ujú, vive ya convencido de esto. Déjame leerte el comienzo del Evangelio de Juan, mm, capítulo uno. Capítulo uno, el versículo 12 y el 13 dice más, a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ujú, Que ujú. no es poco, ¿no? O sea, el que recibe a No. Jesús es hijo de Dios. Estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. ¿Cómo? Como si ya nacieron. Sí, sí, pero Ujú. acá está hablando de Es- realmente nacer. a ver, ahí falta Nicodemo, que lo lea. Es la respuesta a Nicodemo, ¿no? Te voy a decir algo, Lucho. Te voy a decir algo. Hace mucho que no hablo de fútbol, ¿eh? Hace mucho que no hablo de Ajá, fútbol. verdad, verdad. Pero es una cosa tan particular en nosotros a los que nos gusta jugar al fútbol, varones y mujeres que les gusta jugar al fútbol. Por lo menos a mí me pasa y lo charlo con amigos de Ujú. mi edad, de 46, 45. En nuestra mente jugamos mucho mejor al fútbol después de los 30, 35, cuando entendemos realmente, y esto era, Ujú, si hago esto, ujú, simplifico. ¿Por qué no lo aprendí a los 20? ¿Por qué no lo aprendí? Entonces, y disfrutamos del fútbol mucho más tal sí. vez a los 30, a los 40 que a los 20, cuando corríamos, Ujú, corríamos, ujú, y lo disfrutamos, y es más, disfrutamos de verlo jugar, ¿no? O sea, ujú, vemos que otro juega y hace lo que yo hoy no puedo hacer, pero sí lo pienso, y él lo piensa y lo hace. ¡Wow! ¡Qué lindo! Entonces, claro, yo lo juego hoy mucho mejor al fútbol, pero ¿cómo, pastor? Si usted juega al fútbol desde chiquito. No, pero ahora juego al fútbol. Antes pateaba la pelota nada más. Ahora juego al ujú, fútbol. Y aquí pasa lo mismo. Uno ujú, nace cuando entiende todo esto, no cuando.
cuando nos sacaron del vientre de mamá, cuando tal cual. empezamos a llorar por primera vez. Sí, ahí empezó nuestra vida biológica, pero nuestra vida biológica y nuestra vida zoé, la vida Ujú, totalmente, la empezamos a entender. Y te diría más, algunos ni siquiera cuando toman la decisión del bautismo. Porque hay muchos ujú. que toman la decisión del bautismo, entienden hasta ahí, y no está mal tomar la No, no. decisión, No. porque en realidad es la decisión de decir, sí, yo quiero conocer más a Jesús y Ujú, quiero y lo acepto como mi Salvador. No significa que haya entendido todo. Puedo volver a vivir, como dice aquí, a nacer de nuevo, tal vez después ujú. de 2, 3, 10, 15 años de aquel momento del bautismo. Y no está mal, pero No, está claro. clarito lo que dice la Biblia aquí, ¿no? Que hay que creer, aceptar, y de esta manera nosotros volvemos a nacer como hijos de Dios. Claro. Y ahí empieza a tener todo sentido, ¿no? Eh, esa era la respuesta en aquella noche ¿cómo tú eres maestro de la ley y no sabes esto? Y esa es una pregunta que de última nos hacemos todos, tal vez, de otras maneras, con otras palabras, pero tiene que ver con esta respuesta es para cada uno de nosotros. Es muy actual, de paso. Eh, agrego algo. También está la libertad de no creer, Por supuesto, ¿no? por A supuesto. ver, y si aquel que cree, ¿cómo era que decía el texto? Es hijo de Dios. Ujú. Aquel que no cree decide no serlo, Exacto. ¿no? Qué Es tan simple como interesante. eso. En esta época esto es muy fácil de entender. No sé, Lucho, vos trabajás con chicos más adultos. A mí me toca trabajar con adolescentes entre 13 y, en realidad, yo arranco de los 4 años, ¿no? Con jardincito Ujú, y ujú, primaria, pero con los adolescentes, allí por los 13 años y hasta los 17. Y hoy se da muchas veces el caso de aquel que por estas cuestiones de la vida sin principios, sin Dios, sin vida, ujú, nos encontramos con muchos matrimonios que han optado por la separación. Hay matrimonios que optan por la separación sin dañar a los hijos, pero hay muchos que optan. ujú, Y ujú. entonces me toca escuchar con mucho dolor a chicos de Sí. 15, 16 años que me dicen pastor o me dicen cape, cape, estoy yendo a la abogada porque me quiero sacar el apellido de mi papá. Ujú, Yo no me identifico con el apellido. Yo ujú, quiero tener el apellido de mi mamá, por esto, por aquello y por lo otro. No es fácil, no es una tarea fácil, pero existe hoy en la actualidad esa posibilidad. ujú, Bueno, Dios siempre nos dio esa posibilidad porque no nos quiere ujú, obligar. Dios no es un mal padre que se ujú, desentendió de nosotros. Es un padre sumamente amoroso, tan amoroso que tomó forma humana para venir a entregar su vida por nosotros. Pero no nos obliga a elegir, seguirlo. Yo tengo la posibilidad de elegir y después, claro, tengo que ser congruente con la decisión que tomo, porque si elijo no estar cerca de Dios, obviamente por consecuencia natural voy a perecer sin vida, pero es una elección que Dios me permite tomar porque nos da libertad, porque nos ama. ujú. Eh, viste que el material que tenemos llega un momento en que toca algo que alguna vez hemos mencionado y es difícil de plantear y a rajatabla decir esto es así, pero el tema de la duda, ¿no? Y claro, a ver, yo no sé, a mí a veces me da la sensación de que tener dudas te puede llevar a investigar, a tratar de aprender, pero quedarte en la duda te hace perder el camino. Exacto. No aprendiste nada. Si te quedas ahí, no aprendiste en realidad. Ujú. Entonces ahí la duda tiene una carga muy negativa. Que un poco de eso es de lo que daba el material que teníamos, ¿no? Es que nosotros a veces pensamos que alcanza con querer y no alcanza con creer. No, Ujú, a ver, yo creo que dormir bien hace bien. Esta semana les hablé mucho a los chicos de los hábitos del sueño. Yo soy ujú, un fans de los remedios naturales y el hábito del sueño, el dormir bien, y ujú, estoy convencido de las horas de ujú. sueño, de la calidad del sueño, bueno, cortisol, melatonina, etcétera. Me Pero encanta. por experiencia lo hemos aprendido también. Es Exacto. verdad eso. Entonces, yo no puedo hablar de esto y no practicarlo. Yo no puedo Ujú, hablar de hay que salir a caminar, hay que hacer ejercicio, hay que tomar agua.
los Ujú, vasos de agua por día según el peso y hablar, y yo no hacerlo. No alcanza con decirlo, ni alcanza con estar convencido. Yo estoy convencido de que hay que tomar agua, pero no tomo. ujú, No, no. La creencia real, genuina, va acompañada de una acción que ujú. respalde, que respalde este convencimiento. Entonces, si yo creo en Dios, si realmente lo acepto, tiene que ir acompañado de un estilo de vida que sea acorde a lo que Dios nos pide. Claro. Bueno, vos fíjate esto que estás diciendo, Sebastián. Convengamos que, no sé, estoy pensando en épocas de estudio, en épocas de mucho trabajo, esto del tema del sueño. Yo sé que esto es así, pero incluso aquellas veces que no lo puedo hacer, me confirman de que esto es así, Ujú. porque al otro día no estoy bien, ¿no? Cuando no tomo suficiente agua, yo teóricamente lo puedo saber, pero después los mismos hechos me demuestran que, y es verdad, tengo que tomar agua. Porque si no tomé, también me refuerza esa idea de, claro, había que tomar agua. O sea, cualquiera de las cosas que hagas, te terminan convenciendo algo que en esencia ya sabes. Ujú. Pero claro, ahí está el uso de la libertad, de decidir, duermo o no duermo, descanso o no descanso, tomo agua o no tomo agua, y así con muchas cosas de aquello que Dios nos aconseja, ¿no? En este libro tan maravilloso que es la Biblia, encontramos muchas historias que hablan de esto, ¿no? De personas que creían, pero no acompañaban su creencia con Ujú. acciones. Aquí tengo anotada una que me parece muy buena, que es el ejemplo de los dos espías, Ah, sí. ¿no? Los dos espías creían en Dios, sí, creían en Dios, pero creían en el poder de Dios. Dos Ujú, creían en el poder de Dios, 10 no, ujú, porque ellos van y dicen, sí, vimos esto, vimos aquello, vimos lo otro. Uno puede, yo creo en la arqueología, me encanta la arqueología, creo en la botánica, me encanta, creo en, bueno, podría nombrarles muchas ciencias, pero las ciencias me llevan a creer mucho más en Dios. El ujú, hecho milagroso de que hubieran gigantes en aquella tierra y todo lo demás que decían los espías, porque los dos que creen y confían en Dios, no es que desmienten a los otros 10 que no, cuentan no, una claro. realidad, pero no creían realmente en la mano poderosa de Dios. Ellos creen y avanzan por esa convicción en Dios, porque ellos conocieron a los gigantes, pero conocían mejor al creador de la Ujú. vida. Y entonces creo que, o sea, no tengo que minimizar los gigantes que tiene la vida, pero tengo que estar convencido de que Dios es mucho más que estos gigantes. Bien. Uf. Hacemos la última pausa, ya seguimos. Y estamos ya en el último bloque de nuestro encuentro de hoy. Eh, Está distinto el tema esta semana, ¿no? Con respecto a lo que veníamos viendo anteriormente. Antes veíamos mucho de evidencias, de señales, testigos. Y hoy yo no sé si tenés la misma sensación, pero es como que me está hablando más de mí esta semana. Porque creo que uno se puede sentir un poco más identificado con muchas cosas. Yo hoy te decía, ¿no? Sobre el tema de la duda. Y ahí sí podemos retomar esas historias que veíamos antes. Eh, una cosa es tener una duda sincera, pero esa duda sincera tiene que ver con el querer saber. Yo quiero aprender cómo es esto realmente, ¿no? Eh, si te quedas en la duda, vas perdido, pero el querer sacar esa duda y saber, tratar de saber qué es lo que Dios te está queriendo decir, me parece que puede ser una buena guía para crecer en el camino de la salvación. Ahora, muy distinto es esa duda que creás después de un así dice Jehová, ¿no? Estoy pensando en las historias previas. Cuando había gente sincera queriendo saber y, no sé, incluso creo, pero aumenta mi fe, por ejemplo, me parece algo muy sincero, es muy diferente a esta cuestión de la exigencia que tenían muchos dirigentes en los tiempos de Jesús, mostrarnos señales y después Ujú. vamos a creer, ¿no? Ya tenían su duda y decidieron quedarse ahí. Exacto. Es que, a ver, la duda, la duda con esta mala intención que roza el cuestionamiento,
no es sana. La No. duda, motivada por la curiosidad, yo creo que a Dios le encanta, ¿no? El sentido de curiosidad para conocerlo mejor. ¿Cómo habrá sido esto? ¿Cómo habrá sido aquello? A ver, particularmente, Lucho, cuando elijo alguna porción de la Biblia para predicarla, trato de buscar algún video en YouTube que me muestre el Mm, lugar donde pasó esta ujú. historia de la Biblia, ¿no? El pozo Doy de fe que es Jacob. así. Bueno, voy, busco algún video en YouTube que muestre cómo es el pozo de Jacob. Y uno lo ve, y lo ve, y ve el lugar. No tengo la posibilidad de viajar hasta todos estos lugares, me encantaría hacerlo. Entonces, pero no cuestiono la Biblia, yo en realidad la curiosidad No, para claro, claro. describir y para estar mucho más convencido de lo que ya estoy, que de hecho lo estoy súper convencido, pero aún más, porque las Ujú, evidencias son abrumadoras sobre la ujú. existencia de Dios. Es que a veces ver, por ejemplo, estoy pensando en la imagen esa, que tal vez si lo ves ahí lo ves de otra forma, ya encontrás las respuestas. Ujú. Ah, claro. Y yo pensaba que era de esta manera. No, claro, si está ubicado en este lugar, iban a esta hora y pasaba esto, claro, ahora sí entiendo. Esa indagación es la que muchas veces te allana el camino a entender. Sí, sí, te decía, no sé si la semana pasada te decía que veía la cara de mi hija cuando estábamos estudiando historia y ella iba entendiendo cómo todas las Ujú, historias de la vida se van acoplando, porque a veces el orden de los sí. libros de la Biblia, que no es cronológico, a veces nos cambia la percepción de las historias y cuando nos damos cuenta de que esta historia que está antes, el libro de la Biblia, de lo que realmente ocurrió, y empezamos a entender, y esto pasó acá, y esto pasó allá, todo eso es evidencia, producto de una curiosidad que nos ayuda a ir detrás de la verdad, a conocer mejor a Dios. Ujú, Ahora, cuando ujú, yo cuestiono con el simple deseo y aparte también tiene que ver mucho con el egoísmo, ¿no? Porque ujú, no tengo yo autoridad para cuestionar a Dios como de igual a igual. Una cuestión es, quiero conocer mejor a Jesús, quiero conocer mejor a Dios, y otra cosa es, lo cuestiono. A ver, no, para mí que esto no es así, ujú, ¿eh? ¿Cómo para mí que no ujú, es así? ¿Quién soy yo para dudar, para cuestionar algunas cuestiones que tienen que ver con lo que Dios dice? Entonces, yo creo que este es un tema que tenemos que entenderlo claramente para poder ubicarnos y motivarnos a buscar a Dios de manera genuina. ujú. Porque de paso, no es grato el resultado de rechazar a No, Dios. claro, no, claro. Bueno, un poco a esto quiero apuntar. Viste que al fin y al cabo todo se resume a esa decisión de aceptar ese don de la fe, de creer o no creer y vivir en consecuencia, por supuesto, ¿no? Eh, pero si no crees la verdad, la duda en realidad termina siendo la mentira disfrazada. Ujú. Es que la verdad es Jesús, Por eso, ¿no? Es la verdad. Y todo lo que salga de ahí ya es mentira. ujú, Entonces, el camino, la verdad y la vida. exactamente. Entonces, cada cosita que sale y varía y que está cargada de mi opinión, de mi mirada, porque Jesús, Dios, Ujú, que es la verdad, no puede tener alteraciones r- por mi mirada. Yo creo que claro. pasó esto. Yo creo, a mí me parece, no hay alteraciones. Déjame leerte Juan capítulo 3 versículo 18. Es tan, tiene tanta iluminación, Juan capítulo 3 Mm, 16, que el resto es como ujú, que por ahí sí, sí. lo perdemos un poquito. Pero el 18, mira lo que dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Ya está condenado por no Ujú, haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Interesante, ¿no? Mirada. ujú, Sabemos que estamos haciendo mal. No nos acercamos a Dios porque no nos gusta que nos reten y no nos gusta por orgullo, por ego, reconocer todo lo que estamos haciendo mal. En ujú, cambio, ujú, el que practica la verdad se acerca a la luz
para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Ujú. Eh, Qué parecido esto a, wow, estar cerca de esa fuente de calor de la que hablabas hoy al comienzo, ¿no? Y, y terminás siendo o frío o caliente, Ujú. depende de dónde estés. Pero viste que podés estar medio tibio por ahí, ¿no? O aparentar estar viviendo en pleno calor, pero en realidad el frío te va entibiando. Interesante Y sabemos porque, lo que pasa, ¿no? interesante porque el autor de estas mismas frases bíblicas es el mismo Ah, Juan. sí, 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 sí. Muchachos, acá ya está dando, ¿viste?, un anticipo de lo que va a decir en Apocalipsis, aunque en realidad lo de Ujú, Apocalipsis lo escribió antes que el Evangelio, ¿no? ujú, Pero él, ujú, él, él no cambia, es siempre el mismo, ¿no? La impresión que él tenía de Jesús, de Dios, lo hace afirmar esto. Muchachos, o fríos o calientes. Tibio no, porque ujú, tibio es peor todavía. O sea, bueno, por ujú, lo menos fríos eligieron, pero el ujú, ujú. tibio es casi como que no define y también, también es condenable. Entonces, Sí. eh, es difícil porque la Biblia nos marca claramente en un montón de porciones el hecho de el resultado de rechazar a Jesús, el hecho de elegir no creer. Y es peligroso elegir no creer porque, bueno, si alguno dice, yo ya con estos años que voy a vivir acá me alcanza. Yo con estos Ujú, 60, 70, 80 años que vivo acá, sufriendo, pensando en el dinero, pensando en la enfermedad, sufriendo duelo, ya está, para mí esto ya está, yo no quiero porque elijo esto. Ahora, es difícil porque no nacemos con la tendencia natural a desprendernos de la vida. ujú, O sea, en algún momento ese bichito de continuar y de disfrutar ujú. de la vida, tal vez porque al no conocer al dador de la vida no hemos realmente vivido como Claro, Él claro. quiere que vivamos. Cuando uno conoce al dador de la vida, cambia el enfoque y ahora yo anhelo tener la vida eterna. Wow. Fíjate que en el caso de la caída del ser humano, volvemos un poco a lo mismo que pasó allí con Cades Barnea, en Cades Barnea, ¿no? Eh, Como que, a ver, no es por... Primero pasó con Eva, pero Adán hizo lo mismo. Se armaron de alguna manera una fe, construyeron una fe contraria a lo que decía Dios, ¿no? Es como que optaron en ese momento por rechazar un así dice Jehová. Y ahí tenemos todas las consecuencias, ¿no? Eh, Vos fíjate si no fuera por ese Dios de amor, que respetó la libertad de paso también, Dios no deja de ser Dios, ni porque yo lo diga, ni porque yo lo crea o no lo crea. Él es. Eh, no estaríamos hoy nosotros hablando de la posibilidad de recuperar esa vida y no estaríamos ni siquiera estudiando todas esas historias de cómo esa fuente de la vida, esa vida misma, vino, vos hoy mencionabas algo de que muchas veces lo decimos así, como que vino para comprendernos. Yo creo que vino, se hizo carne para que nosotros comprendamos que Él nos comprende. Claro. Porque somos nosotros los que no entendemos. Sí, sí, totalmente. Es que somos nosotros los que nos fabricamos las dudas. Ujú, Nos fabricamos las dudas, las compramos sabiendo que estamos comprando una duda y nos creemos. Uf, no, a mí me cuesta creer porque yo tengo esta mirada, tengo aquella, tengo lo otro. Es tal cual lo que dice el apóstol Juan. Nos creemos ricos, ujú, pero somos ujú, unos pobres, estamos desnudos, no sabemos nada. Me apasiona ir investigando la cantidad de cuestiones que quedan por descubrir en el universo. ujú, Esta semana estuve leyendo bastante sobre el ADN, investigaciones que nos terminan demostrando de un Dios tan perfecto, tan amoroso, tan creador, tan, tan amor, ¿no? Que nos da la posibilidad de ser felices. Pero nosotros nos ujú, fabricamos dudas ujú. y las queremos vender las dudas, cuando la Sí. duda realmente no forma parte de... O sea, elegimos. Satanás le presentó en el Edén a Eva una mentira
Ella sabía que era mentira. Ella eligió creerla porque se Ujú, fabricó la duda, pero en realidad ella entendía muy en claro que ujú. el desobedecer a Dios, pero no conocía lo que era la muerte, no sabía, No, no, claro. pero conocía la vida. O sea, ella conocía la Ujú, vida, la ujú, vida. Ella sabía que ese acto de desobediencia la iba a llevar a dejar de disfrutar lo que ya tenía. Y le pasó, ella ujú, se tiene que mudar y tiene que cambiar su estilo de vida por este acto de desobediencia, mm. cuando ella no conocía al otro porque ya vivía en este mundo perfecto. Bien. Bueno, nosotros tenemos la misma posibilidad ahora de elegir. Exacto, exacto. Eh, a ver. Con eh, evidencia, ¿eh? Con evidencias, no, de no, claro, muchas. claro. Pero también en ejercicio de la fe, de eso que no vemos, porque muchas veces se escucha, no, yo en el cielo y mirá, no vamos a tener esto, no va a pasar aquello. Y yo sí creo en ese Dios de amor, yo creo que me ofrezca lo que me ofrezca va a ser mucho mejor que lo mejor que podamos tener acá. Comparto, Lucho, comparto. Cuando a veces, y a los pastores o a las personas por ahí que algunos tienen como referentes, pastor, ¿cómo va a ser esto en el cielo? Y qué sé yo cómo va a ser en el cielo. Vayamos juntos y lo Vamos a descubrimos ver, allá. Más lindo que acá va a ser seguro. Entonces, hagamos planes de ir y lo vamos a tal pasar cual. realmente muy, pero muy bien. Bien. Próximo tema, Sebastián. No sé si lo tenés ahí a mano. Lo tengo aquí a mano, Lucho. Semana número 10. Tremendo, ¿no? Semana número 10. El camino, Ya. la Mm. verdad y la vida. Uy, ¿no habíamos hablado de esto todo el Seguiremos, tiempo? seguiremos descubriendo a Jesús. O sea, hay más por saber todavía. Gracias, Sebastián. Placer. Un fuerte abrazo. A cada uno de ustedes muchas gracias y hasta un próximo encuentro.